sin más dilación, doy paso a mi compañera, Esther Sánchez y Torres, que es la secretaria de Ocupación y Relaciones Laborales y directora del Servei d'Ocupación de Cataluña. Es doctora en Derecho, máster en Derecho Laboral por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha estado vinculada a la docencia durante mucho tiempo, primero como profesora asociada y luego como profesora titular. Y también ha participado como consultora senior en una agencia de abogados, Baker & McKenzie. También tiene numerosas publicaciones en el ámbito del derecho laboral, orientadas pues a la negociación colectiva, las modalidades de contratación, sistemas de retribución, las políticas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la prevención de riesgos laborales. Y bueno, pues sin más, te voy a dar la palabra, Esther. Tienes hasta -5. Bien. Un cuarto de hora. Sola. Egunon. Bueno, buenos días a todos y a todas. Y en primer lugar, agradecer a Lanbide el que nos haya cursado la invitación para participar en este primer Congreso Internacional. He facilitado a la organización una presentación en PowerPoint en la que detallo de alguna manera información sobre cuál es nuestra cartera de servicios a la empresa y cómo lo organizamos a través de una microárea, que es el área de empresas que está establecida tanto en los servicios centrales del Servicio de Empleo de Cataluña como a nivel territorial a través de determinadas delegaciones. Y, por tanto, yo voy a aprovechar estos 15 minutos escasos para hacer una intervención en la que quiero compartir con todos ustedes una imagen, 3 reflexiones y mostrarles el que es nuestro camino o nuestro proceso en evolución en este ámbito. En relación a la imagen que quiero compartir con todos ustedes, bueno, en la presentación hacía referencia mi colega a mi anterior vida. Mi anterior vida cambió el 28 de diciembre del 2010, cuando me propusieron, Día de los Inocentes, por cierto, cuando me propusieron el cargo de secretaria de Empleo y Relaciones Laborales, al que después se añadió el de directora del Servicio Público de Empleo catalán. Desde entonces y durante este 2011 y parte del 2012, aparte de mis incursiones oficiales en las oficinas de empleo, he hecho algunas incursiones de incógnito. De manera que de vez en cuando me dejo caer por alguna oficina, me siento y me quedo observando en el área de espera pues durante media hora, 3/4 de hora, 1 hora, observando qué es lo que pasa y observando lo que los técnicos en marketing y calidad en los servicios llamarían los momentos de la verdad y, por tanto, donde se pone a prueba la capacidad de atraer y de retener a los usuarios, en este caso, tanto ciudadanos en situación de desempleo, demandantes de empleo, como empresas, y, por tanto, en definitiva, donde se pone a prueba la calidad de nuestros servicios. Y, desgraciadamente, he de decir que de estas estancias o incursiones en las oficinas de empleo, pues una llega a una conclusión, de un lado dolorosa, pero por otro lado motivadora. Y es evidente que actualmente las oficinas de empleo, o buena parte de las oficinas de empleo en Cataluña, de una totalidad de 70, no son espacios acogedores, no son espacios que puedan ser percibidos como una puerta para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo y, por tanto, no entran ni todos los demandantes de empleo ni todas las personas en situación de desempleo, ni mucho menos entran las empresas para ver qué es lo que le podemos ofrecer o para buscar una solución a los muchos problemas que pueden tener en el ámbito de la captación de trabajadores, de la selección de trabajadores y de aquellos que además se ajusten a sus necesidades. Con lo cual, alerta, no están entrando en los servicios públicos de empleo aquellos que finalmente son nuestros usuarios, nuestros beneficiarios y la razón de ser de nuestra existencia. Con lo cual, y entro en el ámbito de las reflexiones,
un servicio público que es incapaz de atraer a estos beneficiarios y, además, prestarles el servicio que las comunidades autónomas tenemos atribuidos, tenemos reconocidas, además, en la normativa y después de los diferentes procesos de transferencia de competencias, es decir, una comunidad autónoma cuyos servicios de empleo no son capaces de atraer, pues una de dos, o cierra o, evidentemente, tiene que plantearse qué es o cuál es la cartera de servicios que está ofreciendo, si se corresponde con la realidad, cómo la está prestando y si no entran los beneficiarios, pues tendrá que salir y tendrá que salir a ofrecer esos servicios. En el caso de las personas desempleadas, pues una de nuestras prioridades, los jóvenes. Los jóvenes no se registran como parados en nuestras oficinas, con lo cual, y no es extraño, ¿por qué? Porque no es un lugar amable, confortable, lo que hablábamos antes de los momentos de la verdad, donde ellos pueden decir, oye, pues aquí voy a encontrar una solución, o aquí me van a ayudar, o aquí me van a acompañar. Pues, ¿qué es lo que hemos hecho? A través de colaboración interdepartamental, servirnos de los puntos de atención a los jóvenes, servirnos de los centros cívicos o de las diferentes asociaciones donde sí que van estos jóvenes y que se conviertan en una puerta desde la cual después confluir en el vestíbulo único, que en definitiva es el que deben ser, desde nuestro punto de vista, los servicios públicos de empleo. Y en el caso de las empresas, pues 3/4 de lo mismo. Tenemos que salir, tenemos que buscarlas, tenemos que informar qué somos, quiénes somos, qué ofrecemos y qué ofrecemos básicamente, ¿por qué? Porque si nosotros estamos diseñando políticas de empleo, de mejora de la empleabilidad, consistentes en orientación, consistentes en intermediación, consistentes en formación, por poner solamente algunos de ejemplos de desarrollo local, evidentemente tenemos que saber qué es lo que necesitan las empresas, qué es lo que está demandando el tejido económico, qué es lo que está demandando el tejido económico en todos y cada uno de los territorios, asumiendo, como también comentaba antes el representante de Alemania, que el territorio es extraordinariamente diverso y, por tanto, desde esta perspectiva o con esta visión, se creó en diciembre del 2008 una pequeña área en el Servicio de Empleo catalán, que es el área de empresas y que precisamente parte de la filosofía de hemos de salir afuera, hemos de tener prospectores, gente que se mueva por el territorio, que además lo haga en un régimen de objetivos, en la medida en que lo permita función pública, con unos objetivos claros, tantas visitas, con tantos requerimientos y después que todo ello quede registrado en una base de datos que nos permita ir haciendo una evaluación. ¿Por qué? Porque, repito, al final lo que es evidente es que nuestras políticas públicas solo van a ser eficaces, deben ser también eficientes, pero solamente van a ser eficaces y, por tanto, generar el impacto que supuestamente tiene que hacer toda política pública si nos acomodamos a esas necesidades. En cualquier caso, claro, la segunda reflexión es ¿qué sentido tiene crear un servicio dirigido a la empresa con un portafolio de servicios? Especialmente cuando la valoración que se tiene de los servicios públicos no sirven para nada, porque, total, solo están intermediando del orden del 3%. Ya hay operadores privados que pueden desarrollar estas funciones y, además, la Administración, como regla general, en el ámbito empresarial, acostumbra a verse más como un obstáculo que como un facilitador y, por tanto, es lento en las respuestas. También anteriormente se hacía referencia por parte del representante de Alemania, es decir, cuando alguien busca un trabajador, lo busca para allá, y por tanto lo que no puede ser es que o no reciba respuesta o la reciba al cabo de un mes. Por tanto, es lenta en la respuesta, es extraordinariamente farragosa en cuanto a cargas administrativas y requerimientos administrativos. Puede en algunos casos incluso intrometerse en aspectos organizativos y de gestión empresarial. Además, en aquellos casos en los que se asocie esta actuación con una posible intervención de la Inspección de Trabajo, pues aquí se incorporan también toda una serie de elementos adicionales y, bueno, pues esto no deja de ser una resistencia más a la hora de plantearnos cómo tenemos que diseñar una cartera de servicios y cómo tenemos que prestarla. Y, por tanto,
Es preciso, como digo, vencer estas resistencias, que en ocasiones no solamente son externas, sino que incluso también son internas por parte de nuestra organización, por parte de nuestro personal, durante muchos años. Incluso ahora las oficinas de trabajo, aunque se llaman oficinas de empleo, son las oficinas del paro, y nuestro personal históricamente lo que ha venido a hacer es a desarrollar labores de soporte a la gestión de prestación, subsidio de paro. Y, por tanto, como digo, aquí hay toda una serie de resistencias de fuera y de dentro que tenemos que vencer. Evidentemente, de vencer esas resistencias podremos generar un cambio cultural que se perciba como oportunidad y, por tanto, que no se perciba como una amenaza, y que permita, sobre todo, el adecuado posicionamiento de todos los agentes que intervienen en el sistema de empleo. Yo en muchas ocasiones, y jugando con las palabras, que es una de mis aficiones, en catalán el Servicio Público de Empleo es Servei d'Ocupació de Catalunya, SOC. Yo he insistido desde el inicio en que teníamos que cambiarle el nombre, mantener el acrónimo y hablar de Sistema d'Ocupació de Catalunya. ¿Por qué? Porque la noción de sistema nos permite ese entramado de colaboración público-pública y público-privada, en la que, como digo, es absolutamente importante que todo el mundo sepa qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que hace en exclusiva que nadie más va a hacer. Proveer servicios podemos proveer los agentes públicos y los agentes privados, pero hay cosas que solo pueden hacer los públicos y hay cosas que solamente pueden hacer los privados. Y, por tanto, repito, es importante trazar marcar ese adecuado posicionamiento, tener claridad de rol en la mejora de la empleabilidad y, por tanto, también en el acceso al mercado de trabajo, sabiendo cuál es la visión, el core business del SOC. Después de estas tres reflexiones, el último apartado, 1 minuto y medio, proceso en evolución. ¿Cuál es nuestro proceso de evolución? Decía, en el 2008 creamos este servicio, este área de empresas, básicamente con la intención de darnos a conocer, de dar a conocer nuestra cartera de servicios, de poder tener una mínima prospección de cuáles son las necesidades como paso previo para elaborar los diagnósticos y nuestras políticas públicas, y en el que además hemos puesto en marcha proyectos específicos que van más allá de la pura y estricta intermediación. 3. Inditex, una entidad sin ánimo de lucro, SURT y SOC. Un proyecto de inserción de personas en exclusión en el que en un mes, solo en un mes, transformamos a personas que están en exclusión, no en riesgo de exclusión, que están en exclusión, en dependientes o dependientes de tienda, y que después de un año los resultados son fantásticos. 0% de rotación, cuando la rotación en las tiendas de esta red es enorme. Segundo, SEAT, cuando se plantea trasladar la fabricación del Q3 a Cataluña, con anticipación se pone en contacto con nosotros y nos dice: necesitaremos 1000 personas, pero necesitamos 1000 personas formadas de acuerdo con el proceso de producción de SEAT. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos ayudar? Y en este sentido hemos colaborado tanto en el proceso de preselección de los candidatos a la formación como en el diseño y ejecución de las píldoras de formación que la empresa estaba demandando, y que ha traído como consecuencia la contratación no solamente de las 1000 personas inicialmente previstas, sino de algunas más, la mayor parte de ellas con contrato indefinido. Y un tercero, el portal Feina Activa, que es un portal de portales y en el que entramos en contacto con las empresas para que vuelquen sus ofertas, no con el ánimo de hacer la competencia a agencias de colocación, es absurdo este debate, sino convertirnos en el lugar de encuentro de toda la oferta, porque en un momento en el que no hay crecimiento económico y, por tanto, no hay nuevos puestos de trabajo, es básica esta política de agregación de la oferta, en la que, digo, no solamente colaboran empresas, sino en la que estamos colaborando con agencias de colocación privadas
que han colgado gratuitamente sus ofertas en esta web. Y el éxito es rotundo, un 34% de contratación, algo más de ese 3% del que hablábamos. Ahora, y rápidamente, organizamos ferias de trabajo sectorializadas, intervenimos en los procesos de expedientes de regulación de empleo y de concurso junto con la autoridad laboral, que tradicionalmente es la que había intervenido, para facilitar los procesos de recolocación y el diseño de buenos planes de empleo, y hemos creado, y ahora sí, 10 segundos de verdad, una red de empresas con compromiso que en un momento absolutamente crítico pretende que, aunque esas empresas no puedan crear puestos de trabajo, sí que colaboren con el servicio público en el desarrollo de determinadas políticas de mejora de la empleabilidad de los actuales desempleados en Cataluña. De esta manera, directores de recursos humanos, expertos en consultoría, prestan voluntariamente su tiempo para asistir a las personas desempleadas en un montón de políticas, con lo cual, además, rompemos la imagen de la empresa de que lo único que hace es destruir empleo y la movilizamos, entre otras cosas, para generar un discurso no de la derrota, no del fracaso, no de la crisis, sino, algunos lo han llamado optimismo inteligente, pero en cualquier caso un movimiento de movilización que diga vamos para allá y si vamos todos juntos seguro que lo conseguiremos. El futuro está por escribir. Un poeta catalán decía: hoy es mañana, y por tanto en este sentido, aunque Santa Teresa también se lo atribuyen a San Ignacio de Loyola, vasco de Azpeitia, decían que en época de tribulaciones no hay que hacer mudanzas, hay que hacerlas ordenadas, con acierto, lucidez, valentía, conocimiento técnico y, evidentemente, con recursos. Nada más y muchas gracias. Bien, gracias, Esther. Damos la palabra a la segunda intervención a Emilio Ruiz Rosso, director de Gestión de Recursos Humanos de Leroy Merlin España. Emilio es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con un máster en Dirección, Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos. Ha desarrollado su carrera profesional en el sector de la gran distribución y, de hecho, durante 10 años ha trabajado en el Grupo Carrefour como responsable de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de sedes y filiales. Actualmente, desde febrero de 2008, desempeña el puesto de Director de Gestor de Recursos Humanos en Leroy Merlin España. Cuando quieras. Tienes hasta y 10 pasadas. Muchísimas gracias, María Ángeles. A ti. Perfecto. Egunon a todos, todas. Dar en primer lugar las gracias a Lanbide por la invitación cursada a Leroy Merlin. Dar las gracias personalmente porque de lo que vamos a hablar es, aunque hablamos de servicios públicos de empleo, detrás de eso lo que estamos hablando de personas, ¿no? Y bueno, en el ámbito de mi carrera profesional es un elemento apasionante, ¿no? Con lo cual, compartir esa pasión con todos vosotros aquí, encantado. El reto que nos ponía Lanbide era complejo a la mesa, ¿no? Porque nos lanzaba elementos clave que deberían tener los servicios públicos de empleo para dar necesidades a las empresas, con lo cual era un reto difícil de poner en este caso en este congreso. Contar mínimamente Leroy Merlin. Leroy Merlin nace, el nombre siempre genera un poquito de debate, realmente nace de la pasión de dos personas, un hombre y una mujer, que de manera apasionante se lanzan en un proyecto y finalmente ese proyecto pues hoy es Leroy Merlin con un nivel de implantación a nivel mundial muy importante, pero destacar la palabra la pasión y la ilusión de dos personas, ¿no? Algo que no existía y que hoy día existe. ¿Quiénes somos? Espero que entréis de vez en cuando en nuestras tiendas a comprar. Nos dedicamos a intentar hacer el hogar de los ciudadanos un lugar adecuado, un lugar cómodo, un lugar cada vez más eficiente. Tenemos un concepto comercial con un elemento muy importante de llegar a todo tipo de clientes y, sobre todo, un elemento de adaptación local. En cuanto a la tipología de productos, por temas de clima, etcétera, etcétera. Detrás de esto hay un proyecto de empresa. El proyecto de empresa es un poco la clave del funcionamiento de la empresa y también cómo nos comportamos hacia el exterior.
Y dentro del proyecto de empresa, en el centro, está el cliente, ¿no? Que al final es la razón de ser del negocio. Grupo Adeon tiene una implantación a nivel mundial. Las enseñas más conocidas en España pues son Leroy Merlin, Aki y Bricomar, pero luego hay otras enseñas que están en otros lugares. Esta es la implantación a nivel de lo que sería globalmente, con datos del 2010, que hoy día afortunadamente pues podemos sentirnos orgullosos. Somos más de 8.250 personas. Compartir esto, nuestro compromiso con las personas. Empleo, detrás de la palabra empleo, sí o sí va a haber una persona detrás, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro modelo? Nuestro modelo es que el colaborador se sienta partícipe de la realidad de la empresa, se sienta un actor importante del desarrollo y el devenir de la historia de la empresa. Nuestro objetivo no es que la gente entre y esté de paso, no es que sea un inquilino, realmente sea un propietario y el proyecto sea a largo plazo. El reto que nos pone este primer congreso, para mí es aportar algunas reflexiones, no soluciones, pero algunas reflexiones. La gran pregunta que nos plantean a los ponentes de la mesa: ¿qué elementos deben tener los servicios públicos de empleo, ¿no?, para cubrir las necesidades de las empresas? Reflexión primera: no olvidar que el servicio público de empleo, respecto de un producto, es el trabajo, el producto, y el trabajo es un elemento de integración de las personas, con lo cual el reto y la responsabilidad de los servicios públicos de empleo creo que es enorme. El siguiente, no podemos olvidar que es un servicio con un producto de mucho valor: las personas, y además justamente las personas que están en una difícil situación, aquellas que no tienen empleo, con lo cual el reto de los servicios públicos de empleo es brutal. Sigo compartiendo dudas, reflexiones. Si entramos en Google, el gran buscador, y colocamos servicios públicos de empleo, ¿cuántas veces aparece? Aparece 5 millones y pico. No es por hacer publicidad, pero es el portal de referencia. ¿Qué cifra puede aparecer? Pues la cifra es un poquito más grande, con lo cual hay un camino muy importante de mejora. Y eso yo creo que es el reto, que hay un camino importantísimo de mejora en el servicio. Sí que está en Wikipedia, era un poco la curiosidad, pero también es un elemento hoy donde se busca conocimiento. Compartir con todos vosotros este dato: 8.185 personas o colaboradores, 8.684 12 meses después. En el último semestre del año, a 30 de junio, el Leroy Merlin ha incorporado 1.673 personas, con contrato de trabajo, con un porcentaje cercano al 90% indefinido. Comparto preguntas. ¿Cuáles han sido las fórmulas o los lugares para la búsqueda de los candidatos? ¿Han sido los servicios públicos de empleo? Y bueno, contaros una intimidad. Cuando nos hemos conocido Esther y yo, Cataluña, nosotros Leroy Merlin tenemos tienda, hemos colaborado. La respuesta es no. Bueno, eso es lo importante de la respuesta, es que a partir de ahí tiene que haber una reflexión y hacer un camino de manera conjunta. Esto está en la prensa, la gente lo lee, genera marca, buena o mala, pero está en la prensa. Esto también está en la prensa. Este primer congreso yo creo que es un elemento muy importante de partida, los nuevos paradigmas. Evidentemente hay que refundar, y el mundo ha cambiado, y evidentemente todas las organizaciones estamos evolucionando, y evolucionando a un elemento que yo creo que es clave: con rapidez. Hemos visto que esto es lo que aparece en prensa. Como curiosidad, la persona que me ha traído en taxi esta mañana desde el aeropuerto, le he hecho una pregunta para tener una estadística no fiable, pero bueno, con una base de datos escueta: una persona. Y le he preguntado: ¿conoces la situación de desempleo en el País Vasco respecto al resto del territorio? Sí, estamos mejor, aunque yo conozco muchas personas que llevan tiempo en el desempleo. ¿Y alguien conoces que haya encontrado trabajo a través del Servicio Público de Empleo? No he cogido la matrícula del taxi, no lo voy a decir. La respuesta es no. Lo mismo, lo importante no es la respuesta, es hacernos reflexionar y lo mismo, iniciar un camino yo creo que muy apasionante. Hay un montón de servicios públicos de empleo. Disculpadme, no conozco el dato de lo que es la plantilla, el equipo humano que conforma, pero entiendo que es un equipo amplio. La reflexión es que deberían ser el lugar donde los candidatos y las empresas miráramos, precisamente para unir oferta y demanda. Tiene implantación nacional, oficinas en todas las provincias, tiene un conocimiento del mercado local, que es uno de los temas interesantísimos desde el punto de vista de las empresas, tiene un equipo estable,
amplia, lo pongo entre comillas, amplia disponibilidad de recursos, base de candidatos amplia y fiable, accesibilidad vía web con información adicional enriquecedora. Bueno, podemos decir que los servicios públicos de empleo tienen conocimiento, reconocimiento y relevancia de su servicio, que dan hacia el mercado, hacia la persona que está en desempleo y hacia la empresa que necesita cubrir un puesto de trabajo. Soy conocido en el mercado como servicio público de empleo. Las XXX es porque yo no tengo respuesta. No me mojo por el candidato, por las empresas. Soy reconocido como servicio público de empleo por el candidato, por las empresas. Son dos actores necesarios. ¿Quién me debe reconocer? ¿Qué características debo tener como servicio público de empleo para ser reconocido, conocido y tener relevancia? Por ahí he visto mucho Apple. Apple ha conseguido relevancia. Bueno, pues ese es un camino también a seguir. El producto de los servicios públicos de empleo tiene una base de datos amplia y de calidad de los candidatos, clarísimamente. Esther lo ha comentado anteriormente. ¿Son todos los que están? ¿Están todos los que son? Yo como empresa pienso, ¿están los mejores? Y la otra reflexión es, ¿por qué no? Bueno, contestando quizá estas preguntas, empecemos a mejorar. Precio directo del servicio. Desde el punto de vista de factura, búsqueda de candidato, inicialmente es cero, inicialmente. Al final, evidentemente, hay una contribución de trabajadores y globalmente de la sociedad a mantener el servicio. Entonces, si además todas las empresas estamos trabajando en el control de gastos, si tengo un proveedor que me da a un coste directo en la cuenta de explotación prácticamente inexistente, ¿por qué no lo utilizamos? Bueno, es otra reflexión. La página web es potentísima. La página web es potentísima, además con un elemento, para mí, lo digo, lo conocí hace unos días cuando empecé a trabajar la presentación de Lanbide, con un ámbito además muy internacional, que yo creo que es un elemento que cada vez aporta muchísimo a la sociedad, ¿no? Con lo cual, tiene todo muy buena pinta. Sin embargo, las empresas, permitirme la expresión, nos buscamos la vida y generamos nuestros portales de empleo propio, nuestras búsquedas de fuentes de reclutamiento. Las empresas especialistas en gestión del trabajo permanentemente nos visitan. Las ETTs, lógicamente, nos ofertan sus servicios. Bueno, es un mundo en el que permanentemente nos vienen a ofrecer los servicios y nosotros mismos nos buscamos las habichuelas, permitirme, para encontrar al mejor de los candidatos. Y bueno, esa es un poco la dinámica. Nunca va a haber una única fuente de reclutamiento. El compañero de Alemania comentaba porcentajes del 40-60. Recalco la palabra, pero las características de los servicios públicos, y eso tiene un componente. Anteriormente el Lehendakari creo que lanzó un mensaje en positivo y vamos, yo estoy absolutamente de acuerdo. Su posicionamiento en el mundo de los recursos humanos, en el mundo de las personas, debería ser privilegiada. Con lo cual, si ahí es donde tienen que estar los servicios públicos de empleo, hagamos todos los actores del mundo del trabajo que eso sea posible. Sigo con mis dudas, disculpar. ¿Qué elementos? Y es la gran pregunta que nos plantean en la mesa. ¿Qué elementos? Pues está inventado, es la dinámica del mercado. Hay dos actores que tienen que encontrarse. Uno es la oferta y el otro la demanda. En principio es como un básico, es muy simple. Se llama empresa y se llama candidato, claramente. Pero ¿cómo debe ser el servicio para que el encuentro realmente sea un encuentro fructífero y de medio plazo o de largo plazo? Tiene que ser para ambas partes, para el candidato y para la empresa, clarísimamente. Tienen que ganar las dos partes. Conocimiento del mercado, debe ser, el servicio tiene que tener ese conocimiento de las necesidades de la empresa, también se ha comentado, el acercamiento a la empresa cada vez más, la formación de los candidatos adaptado a las necesidades reales de las empresas, creo que es un elemento clave también a tener en cuenta, y empezamos a construir características de lo que debería ser un servicio público de empleo, a mi entender, que sea accesible. Si vemos las web que yo he visitado, diría que son espléndidas, con lo cual tenemos un elemento de accesibilidad que ese camino ya está recorrido. Tienen que ser eficientes. Recursos públicos, el tema de eficiencia yo creo que es un elemento que no se puede perder de vista. Se ha comentado, tiene que haber rapidez en la entrega del producto, del servicio al demandante, que es la empresa, y al propio trabajador. Tiene que ser fiable, es un elemento cada vez más que las organizaciones pedimos. El tema de las garantías de un candidato, pues también se ha comentado. Tiene que ser sencillo. El tema de la simplicidad es un elemento clave a nivel de empresas. Tienen que ser coordinados.
tienen que tener conocimiento con garantías, con credibilidad, personalizado, ejemplos que nos ha contado Esther, y es una personalización, eso es clave. Tiene que ser flexible, el coste tiene que ser adecuado, lo pongo en minúscula, porque al final el tema del coste, la clave es el retorno que llega a la sociedad de que una persona se integre, no solo porque disminuyan o desaparezcan las prestaciones, sino porque aporta a la sociedad y se integra en la sociedad. Y el trabajo sí o sí tiene un elemento de integración. Tienen que estar adaptados, tiene que ser reconocido en el mercado, es decir, cuando tú buscas una marca de PC, de ordenador, tal, buscas una marca que esté reconocida. Tiene que ser eficiente, eso es un elemento absolutamente clave para subsistir, tiene que ser proactivo y tiene que ser innovador. La innovación es un elemento que en la empresa privada es absolutamente, tiene que estar vigente. En los servicios públicos de empleo debería estar siempre vigente. Y con esto hemos construido algo. Seguro que faltan muchísimas piezas. Esto es un puzzle seguro que inacabado y muchísimas piezas que están en vuestras cabezas. ¿Quiénes hacen el servicio? Los equipos, las personas que día a día están en los servicios públicos de empleo. Y para ser un gran equipo, si se me pide la pregunta es qué tienen que tener, no solo esas características globales el servicio público, sino el servicio público lo hacen las personas que están trabajando ahí. Y para ser un gran equipo, remunerados, se ha comentado por parte del compañero de Alemania, objetivos medibles, retribuidos, variables, cosas que nunca se han dicho, pero estamos hablando de nuevos paradigmas, pues ¿por qué no? Orientados al resultado y a la excelencia, eso es clave. Conseguir resultados es la prueba de que ese momento de la verdad se ha hecho correctamente. Tienen que ser equipos motivados, tienen que ser equipos que estén comprometidos con su trabajo, que tengan una orientación clarísima al cliente. Se hablaba de venta como elemento un poquito malo, pero sin embargo es una realidad, están vendiendo un servicio o un producto. Tienen que ser personas con un nivel alto de formación, tienen que tener una capacidad de influencia muy elevada y aquí os pongo una píldora muy personal que para un equipo funcione ese elemento es un elemento clave. Esa visita a las oficinas del Servicio Público de Empleo, ese elemento yo creo que aporta productividad, aporta innovación, aporta motivación, aporta compromiso, con lo cual, bueno, yo creo que es un reto interesante. Acabo. ¿Necesitamos unos servicios públicos de empleo excelentes? Para mí, solo hay una respuesta que nos podamos permitir. Por tanto, todos a trabajar por ello. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Damos paso a Mariano Cortés Sainz. Es director de activación laboral en Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y comenzó su carrera profesional en el Grupo Gureak como responsable de programas de empleo y formación para personas con discapacidad y personas en riesgo de exclusión. En 1990 fue director laboral, creo, solo es compatible uno encendido, para la inclusión laboral en el medio ordinario de trabajo de las personas con discapacidad a través de una unidad de recursos humanos compuesta por personal técnico de orientación laboral, prospección de oportunidades de empleo y preparadores laborales multidisciplinar. Desde el año 2004 hasta el 2009 fue director de Kutxa Searo, proyecto promovido por la Obra Social de Kutxa y gestionado por el Grupo Gureak para la inserción de personas en riesgo de exclusión social a través de una red de 5 oficinas de empleo de Guipúzcoa. Donostia, San Sebastián, Arresta, Mondragón, Eibar, Irún y Zumárraga. Sin más dilación, cuando quieras. Buenos días, egunon. Egunon mai inguruan honetara gerturatu zareten persona eta edizkidei. Idei bat bota behar banu egiten ari garan hausnarketa irekiak enpresaren zerbitzuaren inguruan zera esan nahi nuke. Zer behar duten enpresak euren lehiakortasuna hobetu ditzaten, ez duten enplegu zerbitzu publikoak galdetzen bere inguruko enpresei, eta erantzunak informazio eraginkorrean bihurtu langabezian dauden langilerentzat edo tabieri asetzen duten programak garatzen enplegu zerbitzu publiko horrek desenplegua kudeatzera behartuta dago.
Como decía, si tuviera como formular una tesis tajante, que además igual destila algunas cosas del conocimiento que se ha volcado ahora en esta mesa de redonda, y que sirviera de resumen de las reflexiones abiertas que desde Lanbide hemos impulsado y que expondré a continuación, me gustaría decir que un servicio público de empleo que no pregunta a las empresas, desde el conocimiento del sector donde actúan, qué necesitan para mejorar su competitividad y no convierte esas respuestas que le dan en informaciones útiles para la orientación profesional de los trabajadores en desempleo o para la creación de programas de empleo y formación que respondan a las necesidades de ambos en su servicio, un servicio de empleo, repito, que no pregunta a las empresas de su entorno, está condenado a gestionar el desempleo. Para evitar esa lacra de los servicios públicos de empleo, en Lanbide tenemos claro que debemos configurar un servicio público de empleo que dé respuestas acordes con la situación de crisis económica que atravesamos y que gestione la activación laboral, no el desempleo. Para enunciar el enfoque del servicio a las empresas que proponemos desde Lanbide, necesito hacer referencia a algunos de los pasos que hemos dado y estamos dando para implantar el modelo de servicio de Lanbide, dado que el director general dará cuenta en la siguiente mesa de redonda en profundidad de este modelo de servicio. Como decía, la información de las empresas es una fuente indispensable para el modelo de orientación de Lanbide, un modelo basado en la atención personalizada y la provisión de itinerarios individualizados para los trabajadores y trabajadoras. Un modelo de servicio basado, además, en el principio de doble derecho de la ciudadanía. Un servicio público como Lanbide ha de garantizar un nivel de seguridad económica al mismo tiempo que herramientas y apoyo para la mejora de la empleabilidad y la incorporación o reincorporación al mercado de trabajo. Es el tan comentado papel de la Europa flexisegura, con bajas tasas de desempleo, y el papel que en esos países ejercen los servicios públicos de empleo. En nuestro entorno, Lanbide es el único servicio público de empleo que integra en su modelo de servicio una política activa, pasiva, potente, como es la renta de garantía de ingresos y la activación laboral. En cualquier caso, Lanbide entiende la orientación para el empleo como un conjunto de acciones y medidas de información, acompañamiento, motivación y asesoramiento que, teniendo en cuenta las circunstancias personales y profesionales de la persona, le permitan a ésta determinar sus capacidades, intereses y gestionar su trayectoria individual de aprendizaje, la búsqueda de empleo o la puesta en práctica de iniciativas empresariales. Para nosotros, por tanto, y nuestro modelo de servicio, el servicio de orientación es la puerta de acceso a los recursos de mejora de la empleabilidad de Lanbide, representadas en esta metáfora de un plano de metro, ¿no?, donde las personas acceden y cada una de ellas, en función a sus necesidades personales, tienen un itinerario de mejora y de acceso al mercado de trabajo. Por tanto, como digo, servicio de orientación como puerta de acceso, y si es cierto que este modelo pone en el centro de ese modelo a las necesidades individuales de las personas, no es menos cierto que lo que el modelo pone también en el centro es al equipo de orientadoras y orientadores de la red de oficinas de Lanbide, porque ellos tienen la llave para el acceso a los distintos recursos de empleo y formación que voy a tratar de enunciar brevemente. Como digo, las personas que se acercan a la red de oficinas de empleo de Lanbide acceden a un servicio de orientación, el cual forma parte una valoración de la empleabilidad y una propuesta
de acciones para mejorar su empleabilidad. Y en esta flecha, que se dirige al mercado de trabajo, están los distintos recursos, algunos de ellos que nos permiten acompañar a la persona en su proceso de inserción. Aquellas personas que a partir de esa valoración de la empleabilidad y plan de acciones de mejora de la empleabilidad provistas desde la estructura propia de Envide, el orientador considere que necesita un acompañamiento especializado, una metodología adecuada a sus necesidades personales, pues la Envide va a poner en marcha un servicio de acompañamiento a la inserción dirigido a colectivos prioritarios. Los perfiles básicos de estos colectivos prioritarios a los cuales la Envide va a ofrecer este acompañamiento a la inserción son menores de 30 años con baja cualificación, mayores de 45 en desempleo de larga duración, personas en alto riesgo de exclusión social, personas con discapacidad y personas reclusas en régimen abierto. En las próximas semanas publicaremos 5 concursos para que las empresas que se sientan con capacidad para atender a un volumen determinado de estos colectivos puedan licitar y puedan convertirse pues, en entidades contratadas que colaborarán con la Envide en esta gestión del acompañamiento especializado. Simplemente para exponeros las magnitudes básicas de este despliegue de servicios de acompañamiento que vamos a hacer por colectivos. Pretendemos que a través de esta estrategia de acompañamiento sean más de 10.000 jóvenes con baja cualificación los que sean beneficiarios de este acompañamiento especializado y más de casi 11.000 mayores de 45 años. En relación a las personas en alto riesgo de exclusión, pues, son 7.700 personas las que seguirán previa derivación desde la Oficina de Empleo un proceso de acompañamiento. En cuanto a las personas con discapacidad, 2.742 y como un concurso más pequeñito, por la dimensión de la población, pues 300 personas pertenecientes al colectivo de reclusos en régimen abierto. Además, el orientador en ese plan personal de empleo podrá ofertar al demandante de empleo todo el catálogo formativo de la programación de la Envide y una serie de herramientas que tienen el contexto de los planes de empleo comarcal que recientemente hemos impulsado. Estos planes de empleo comarcal persiguen adaptar al territorio local las políticas activas de empleo y vamos a colaborar con el ámbito local, con los ayuntamientos, mancomunidades y cuadrillas, en el caso de Álava, en la definición de un plan de empleo comarcal que al menos contemple el diagnóstico del mercado de trabajo de la comarca, las disfuncionalidades del mismo, las potencialidades, compartir con ese ámbito local los objetivos estratégicos de esa comarca y digamos, lo más significativo para nosotros, esa tercera parte de proyectos singulares que nos permitan cooperar con el ámbito local para la generación de empleo. O sea, son los 30 planes de empleo comarcales que aspiramos a impulsar. Este es una convocatoria de ayudas para esta dinamización que está abierta, está en plazo de solicitud. Próximamente, en las próximas semanas también,
publicaremos una segunda convocatoria para cooperar, para financiar los proyectos singulares de generación de empleo que deriven de esos planes de empleo comarcales, y la tipología de proyectos que aspiramos a subvencionar, ¿no?, estarán en la caja de herramientas del orientador o orientadora de Lanbide. Son proyectos de empleo y formación, proyectos de emprendimiento y autoempleo, proyectos de ayuda a la contratación por parte de empresas privadas y proyectos de formación especializados que digamos, no puedan ser incluidos en la oferta actual o futura de la programación de Lanbide. Y otras herramientas en este plan de acciones que el orientador acuerda con el demandante de empleo, pues tenemos toda la red de empresas que son centros especiales de empleo y empresas de inserción, una red muy potente como en Cataluña, que en nuestro caso emplea a más de 7.400 personas con discapacidad, gran parte, casi la mitad de las cuales son personas con discapacidad intelectual, y una red de empresas de inserción que tienen una ocupación media de 450 personas en riesgo de exclusión. Y por último, en este repaso de las herramientas más significativas para la mejora de la empleabilidad de las personas, en este caso de las personas con discapacidad intelectual o trastorno mental, en las próximas semanas también vamos a publicar una convocatoria de ayudas para impulsar, promover y financiar unidades de empleo con apoyos que están dirigidas a acompañar a la persona con discapacidad que se incorpora a un puesto de trabajo en la empresa ordinaria. Sí, ya brevemente, para terminar casi, sin entrar puede entrar en el debate si en un empleo público, sin un servicio público de empleo debe proveer servicios a las empresas privadas, pero lo que está fuera de toda duda es que son estas las que generan empleo y no la administración. Por tanto, deben ser tratadas como clientes, con colaborar estrechamente, como usuarias de una cartera de servicios que un servicio público de empleo debe poner a su disposición. Desde una red de prospectores propia, y en ese sentido, en septiembre vamos a realizar una experiencia piloto con alguna de las oficinas de empleo para empezar a preguntar, como decía antes al principio de intervención, y ofrecer una cartera de servicios, como decía, con personal propio o a través de la planificación y coordinación y en concertación con otros agentes públicos o privados, centros de formación o agencias de desarrollo que operan ya en este ámbito de la oferta de servicios de empleo y formación para las empresas. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Antes de dar paso a Kepa, quería deciros que podéis entregar vuestras posibles preguntas a los ponentes de esta mesa, a las azafatas, que me lo harán llegar a mí y iremos respondiendo en la medida que nos vayáis cuestionando. Gracias. Bien, el último interviniente es Kepa Zubieta, es director de Formación y Desarrollo de Recursos Humanos de Iberdrola. Es natural de Sestao, realizó estudios de psicología en la Universidad de Deusto y posteriormente realizó estudios de posgrado en las escuelas de negocio como IES y ESADE. Lleva 25 años trabajando en el área de recursos humanos, en empresas como Ibermática, por ejemplo, IT Tercos, que es la actual Liberty Seguros,
en Vodafone y, bueno, pues desde 2000 está en el Grupo Iberdrola. Ha venido desempeñando distintas funciones, siempre dentro del área de los recursos humanos, en diferentes negocios del grupo, como puede ser Iberdrola Redes o Iberdrola Ingeniería. En la actualidad es el director corporativo de Formación y Desarrollo de Recursos Humanos, estando entre sus responsabilidades el reclutamiento y selección de personal, el desarrollo de las competencias profesionales, la calidad y la tecnología de la formación y los programas de motivación e implicación del personal. También realiza actividades académicas como profesor en actividades temas relacionados con recursos humanos y habilidades directivas en entidades como la Universidad del País Vasco. Cuando quieras. Muy bien, egunon guztioi. En primer lugar, quisiera agradecer a Lanbide la oportunidad de que podamos contar lo que hacemos en Iberdrola, aunque os tengo que confesar que cuando me llamaron, pues pensé, bueno, hay momentos mejores en los que podríamos contar cosas buenas, ¿no? Y, bueno, pues siguiendo un poco con este discurso, también pensé, y hace 4 días se ha anunciado el incremento del recibo de la luz, entonces no sé cómo va a resultar esto, ¿no? Bien, no sé si será por lo del recibo de la luz, también he visto que no figuro en el programa, o sea que... O sea que vengo de incógnito. Pero bueno, mi objetivo fundamental es daros a conocer pues, unos datos descriptivos de Iberdrola y no lo que todos ya conocemos, sobre todo ahora cada 2 meses, pero sobre todo relacionado con el área de los recursos humanos y de las áreas de mi responsabilidad, ¿no? Lo que tiene que ver con la selección, con la formación y demás. Luego también quisiera daros a conocer nuestro punto de vista acerca de los servicios que creemos que desempeña o que puede desempeñar una agencia pública de empleo y me gustaría pues, aportar nuestro granito de arena sobre cosas que vemos que se pueden hacer de cara al futuro, ¿no? Bueno, pues en un principio deciros que nuestro core en este momento es que somos una empresa que, como veis, estamos en prácticamente todo el mundo y este es nuestro caballo de batalla, tenemos varias líneas de negocio, como son todos los servicios corporativos, de recursos humanos, finanzas, administración, y luego están los negocios, como el negocio liberalizado, donde están todas las centrales que producen la energía, el negocio de redes, que nos hace llegar la luz a nuestras casas, el negocio de energías renovables, el negocio de ingeniería y, recientemente, como os comentaba, la importancia que tiene la internacionalización con empresas como Scottish Power y Iberdrola en Estados Unidos. Esto hace que tengamos 300 millones de clientes y estemos, como os decía, en más de 40 países. Y el gestionar todo esto y el ver cómo funcionan los distintos países es nuestro caballo de batalla. También deciros que un poco la evolución del número de empleados en los últimos años pues ha sido la que ahí veis reflejada, que, como veis, se ha ido incrementando y, además, con las nuevas contrataciones, y os diréis, bueno, pero esto es verdad. Digo, pues sí, lo que pasa es que aquí no. Fundamentalmente ha sido en el exterior. Bien sea a través de la compra de empresas, como por ejemplo en Brasil Electro, que tiene 2.500 personas, o las ya comentadas de Scottish Power o Iberdrola USA. Nuestra misión dentro del departamento, la unidad de RESEL, de reclutamiento y selección, pues es bien clara, sencilla y comprensible por parte de todos, ¿no? Es contribuir al valor de la empresa mediante la asignación a cada puesto de trabajo de la persona más idónea para un desempeño óptimo de las funciones requeridas. Lo que sí tenemos claro es que esto lo llevamos, en primer lugar, teniendo en cuenta la gente interna, en segundo lugar, los colaboradores que pueda haber con la empresa, como becarios, freelance, y únicamente en última instancia es cuando salimos al exterior. Por otra parte, en esta búsqueda o salida al exterior, tengo que deciros que el canal de empleo que figura en la web de Iberdrola y que, por ejemplo, hacía Emilio antes referencia,
nosotros recibimos anualmente del orden de 30.000 currículums, lo cual hace que manejemos una base de datos, porque claro, no mantenemos todos los años los 30.000 currículums, pero normalmente nuestra base de datos de posibles candidatos trabajamos con 100.000 candidatos. Y el proceso de reclutamiento está perfectamente compartido y definido con las líneas operativas, los negocios que os comentaba antes. Y respecto a la política y valores, en primer lugar, la eficiencia, es decir, de la cantidad sacamos la calidad, el coste intentamos que sea lo mínimo posible y que sea un proceso rápido, que antes hacía Esther mención a ello. Necesitamos que un proceso nos llegue a la petición y que en 48 horas lo tengamos. Por supuesto, seguimos todos los principios éticos de un cumplimiento estricto de la LOPD y, fundamentalmente, el proceso está pensado con la realización de pruebas técnicas, psicométricas y luego un encaje con el perfil de competencias que tenemos para los puestos de trabajo. Respecto a la rapidez que comentaba antes, uno de los requerimientos que nosotros nos hacían las líneas es, oye, desde que te pedimos un candidato, lo necesitamos ya. Bueno, esto hizo que le diéramos vueltas a cómo podíamos hacer esto, ¿no? Entonces, aparte del canal de empleo, que como os digo, tiene 30.000 currículums todos los años, la realización de las pruebas psicométricas nosotros ya no hacemos lápiz y papel, se realizan en PDA, información online y según acabas la prueba psicotécnica ya sabemos quiénes la han superado y quiénes no. Con lo cual ganamos mucho tiempo. El perfil de las candidaturas que nosotros normalmente incorporamos, pues el 80% son de perfil fundamentalmente junior, ingenieros, empresariales, ingenieros de telecomunicaciones, evidentemente y sobre todo desde el proceso de internacionalización con un alto dominio del inglés, una buena trayectoria académica, hasta 3 años de experiencia normalmente, evidentemente dominio de herramientas ofimáticas, disposición a movilidad geográfica nacional e internacional y un perfil actitudinal acreditado a través de las pruebas que realizamos. Las competencias que priorizamos, ahí podéis ver un poco los factores que nosotros tenemos en cuenta, los valores, las habilidades, las actitudes y los conocimientos técnicos. Bueno, esto parece que funciona, porque hay algún estudio de mercado por ahí que siempre nos suele sacar como empresas preferidas y sobre todo por algunos colectivos, como suelen ser los ingenieros, pero sinceramente para nosotros la prueba del 9 es que todos los años seguimos recibiendo 30.000 currículums. Luego algo quiere decir, parece que estamos haciendo las cosas medianamente bien y que somos una empresa atractiva. Con respecto a la formación, nosotros impartimos 1.200.000 horas de formación al año, por supuesto a nivel mundial. En España, al menos el 94% de la plantilla realiza una acción formativa al año y la media de horas de las personas formadas es de 41 horas, lo cual quiere decir que es un poquito más que una semana al año dedicada a temas de formación. Respecto a qué formación impartimos, pues fundamentalmente formación técnica, temas relacionados con la prevención de riesgos. En los últimos años se ha incrementado ostensiblemente el tema de los idiomas, las habilidades de gestión y luego pues estarían los temas de informática y sistemas de gestión. Por otra parte, tenemos nuestro programa de desarrollo individual que está basado en una serie de recursos que ponemos a disposición de nuestros empleados. Y aquí tengo que deciros que fundamentalmente, y sobre todo dados los últimos tiempos, intentamos tirar mucho de la formación interna. Es decir, no contratamos tanto formación externa, sino que utilizamos formadores internos. Aparte de que tenemos la suerte de contar con muy buenos profesionales, pues hay gente que tiene cualidades pedagógicas que podemos utilizar. Por otra parte, bueno, pues sí, hay una serie de acciones formativas que se siguen al uso y
una sorpresa que nos hemos llevado es que disponemos de una serie de recursos complementarios que, bueno, pues era una forma de tener una formación más light. Pues, por ejemplo, hay gente que va a hacer una presentación de un libro de management y que está dispuesto a hacerlo de forma altruista, y nosotros les brindamos nuestros locales y nos habla del neuromanagement o otras actividades, ¿no? Y esto está teniendo mucho éxito. O sea, parece ser que la actividad formativa light, suave, vía píldora, entra muy bien. ¿Qué es lo que vemos nosotros, ya entrando un poco en el segundo apartado, que una agencia pública de empleo puede aportar a las empresas? Bueno, pues en primer lugar, evidentemente, la aportación de candidatos. Luego, una labor muy importante también es el aspecto formativo. Todo lo que tiene que ver con aspectos legales, tramitación de movilidad y ayuda al emprendimiento. Yo obviaré, aunque es una parte importante, pues todos los aspectos económicos, de subsidios y demás. Me centraré más en lo que son las políticas activas, ¿no? Bueno, desde nuestro punto de vista, las agencias públicas de empleo se han centrado, o al menos tienen una imagen, de fundamentalmente ocuparse de las políticas no activas, de sellar y del subsidio, ¿no? Yo creo que esto está cambiando y tiene que cambiar más, ¿no? Por otra parte, las empresas, y yo creo que antes Emilio también hacía mención a ello, y como habéis visto un poco por los datos que os he dado, nos hemos gestionado de forma autónoma las necesidades de trabajadores, y prueba de ello es el porcentaje de contratos de trabajadores provenientes de los servicios públicos, ¿no? Y, evidentemente, para que un servicio público nosotros entendamos que sea utilizable, tiene que dar un buen servicio, se tiene que valorar y tiene que perseverar en esta función. Respecto a la formación, sinceramente creemos que el esfuerzo que se está haciendo en formación es muy importante. De hecho, nosotros colaboramos y recientemente pues con los nuevos proyectos de las redes inteligentes, ahora que nos estamos metiendo en temas ya de eólica marina, estamos hablando con los servicios públicos para decir, oye, que la gente que antes salía sabiendo únicamente electricidad, con el tema de las redes inteligentes hay que meter conocimientos y prácticas de informática, hay que meter conocimientos y prácticas de temas electrónicos. Entonces, en ese sentido, sí que colaboramos y yo creo que ese es el camino que hay que seguir. Por otra parte, sí que creo que la eficiencia obtenida de los programas de formación son claramente mejorables. Yo muchas veces tengo la sensación de que se echa mucho dinero y el resultado del mismo, pues igual no corresponde a la cuantía de ese dinero. Entonces, recientemente hay un informe por ahí, que es el informe PIA, que es como el informe PISA respecto al mundo educativo, pero para el mundo de los adultos, entre 16 y 65 años, y mide las competencias de la población de la OCDE en los 27 países. Bueno, pues los resultados se van a dar hacia marzo del 2013 y mucho me temo que no van a ser muy buenos, porque muchas veces se invierte en una formación que hay gente que necesita otras cosas previamente, necesita entender lo que se le dice. Y luego dale cursos de informática, de electricidad, de lo que sea. Pero tiene que haber una formación básica en que la gente entienda, comprenda lo que se le dice, unas instrucciones escritas, unas instrucciones en gráficos, y luego sí que está capacitado para hacer cosas de mayor nivel. Luego, evidentemente, hay que dar formación sobre temas que tengan salida y, como os he mencionado, nosotros últimamente en temas de la eólica marina o de las redes inteligentes, nosotros y otras empresas estamos colaborando en hacer el perfil y las necesidades que va a tener esos puestos de trabajo. Y, desde luego, lo que creemos que hay que desterrar es la idea de que hay que formarse para que no le quiten a uno el subsidio. O sea, hay que formarse porque te capacita para hacer más cosas. Uno de los caballos de batalla que tuvimos en su día en Iberdrola era que el desarrollo profesional se entendía como ganar más dinero o ser más jefe. Desarrollarse profesionalmente es que si tú haces 7 cosas con una calidad de 6, luego vas a ser capaces de hacer 9 cosas con una calidad de 8.
Respecto a la formación, también deciros que, como os decía antes, respecto al informe de PIAC, hay que dar una formación adecuada al nivel del colectivo a recibirla y tiene que haber una mayor integración y agilidad entre las necesidades del mercado de trabajo, empresas y la formación impartida. Y a mí me gustaría aquí también hacer un hincapié en el papel que tienen que jugar los sindicatos. Yo creo que tienen que jugar un papel muy importante. En nuestra actividad, os tengo que decir que, aunque lo primero que te sale a la mente son los posibles encontronazos o discusiones que has tenido con la representación sindical, en términos generales, estoy orgulloso de la colaboración que he tenido de los sindicatos, por lo menos en los temas que a mí me atañen. Y yo creo que tienen que jugar un papel fundamental. Y, por supuesto, una mayor actualización en las metodologías de formación, que sea más práctica, más operativa. Se tienen que utilizar las nuevas tecnologías. Nosotros, en su día, apostamos por la simulación, por la realidad virtual. Creemos que ese es el camino. Pero, bueno, pues reconozco que ahora nosotros mismos estamos parados. Iniciamos un camino que creemos que tiene que continuar, pero donde antes hacíamos 4 cosas, ahora hacemos una, porque los presupuestos no dan para más. Y bien, con respecto a los aspectos legales y trámites administrativos, os tengo que decir que en este momento, y un poco por la internacionalización que nosotros tenemos, aquí sería donde vemos que puede haber una mayor colaboración. El hecho de todos los permisos de trabajo de gente que tiene que ir al extranjero, de extranjeros que vienen a trabajar aquí, y, por supuesto, la ayuda al emprendizaje. Nosotros creemos que alguien que emprende puede ser un futuro colocador de personas. Hay que apoyar al emprendedor. Y me podréis decir, bueno, pero tú, si parece que tenéis casi todo resuelto, bueno, pues hay aspectos que no tenemos resueltos. Los que no tenemos resueltos los estamos trabajando en ellos y cuando los resolvamos yo os los contaré, ¿no? Pero lo que sí tenemos claro es que no tenemos que mirar que nos vaya bien solo a nosotros. O sea, si Tubacex cierra, si CAP para, a nosotros nos va a ir mal. Nosotros queremos que al resto de empresas les vaya la cosa bien porque nos va a ir bien a nosotros. No podemos permanecer ajenos al resto. Aportaciones para el futuro, ya para concluir, pues yo creo que es necesaria una mayor integración, acuerdo y coordinación de todas las partes. Yo, por ejemplo, creo que ha sido muy buena idea de que para esas futuras cualificaciones profesionales empecemos a hablar de qué van a necesitar la gente que trabaje en la eólica offshore, en las redes inteligentes. Y, como os digo, creo que también tienen que jugar un papel más activo los sindicatos. Tienen cosas que decir. Creo que no va a quedar más remedio que adaptarnos a cambios demográficos, envejecimiento de la población, movimientos migratorios. Recientemente habéis leído la noticia de que ya ha habido 40.000 personas que han salido al extranjero. Tendremos que adaptarnos. Hay que preservar y asegurar el talento propio. Ayer yo comentaba con Javier Ruiz que oía en la radio un físico, creo que catalán, que está trabajando en Tailandia y decía, con lo que se ha invertido en mí, ahora me tengo que ir a trabajar a un país que no ha invertido nada en mí. Pues no nos lo podemos permitir. Tenemos que aprovechar eso que hemos invertido. Creo que hay que seguir apostando por la formación. Yo os decía que creo que se está haciendo un esfuerzo muy importante. Creo que tenemos que ser más eficientes en ello. Hay que adaptarse a los cambios tecnológicos. Hablabais de las redes profesionales, del teletrabajo. Y, por último, yo creo que quizás en estos malos tiempos, que aguantar es vencer, tenemos que tener una idea de que lo importante es crear riqueza, no solamente el beneficio económico, que es necesario, pero igual tenemos que crear una red de profesionales altamente cualificados, una red de empresas que salgan al exterior, es decir, un concepto amplio de riqueza. Y por mi parte nada más, únicamente deciros que espero que esta presentación pues sirva de acicate para que pues luego nos hagáis preguntas y debatamos. Muchas gracias. Bien, como
vamos pasados de tiempo. Voy a efectuar una pregunta de un interviniente para Mariano. Es para ti, Mariano, la pregunta. Desde la preocupación por la activación de empleo dirigida a colectivos vulnerables y el impasse actual desde marzo, ¿podrá precisar para cuándo está prevista la salida del concurso? Sí, como he dicho las próximas semanas, con lo cual yo calculo que a principios de septiembre estarán publicados y en plazo de presentación de solicitudes. Así de sencillo la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Pues casi damos por finalizada la mesa. Muchas gracias y bueno, esperamos, si no, en los momentos de comidas, almuerzos, etcétera, poder responder algunas curiosidades que puedan surgir. Muchas gracias.